compartir la hoja de velocidad, la videocolumna de opinión de nuestro colega y compañero Andrés Candela, que hoy la titula Sastrería de Palabras, y en Sastrería de Palabras hace una especie de exhortación a la palabra, al discurso, especialmente en tiempos de campañas y de contiendas como esta a la presidencia de la República. Además, Candela hace una invitación al respeto del argumento y de la opinión del otro. Y también en esta videocolumna de opinión, aunque se refiere a la palabra, va a hablar de la importancia del silencio, porque muchas veces el silencio expresa más que la palabra, ¿o no? Es verdad, muchas veces. Silencios bien aplicados, son como este, por ejemplo, son dicientes. Son dicientes. Andrés Candela, hoja de velocidad. Tenemos pendiente en Teleantioquia Noticias, Consejo de Reacción, una presentación y explicación puntual del formato hoja velocidad para todos ustedes. La realizaremos muy pronto. Sin embargo, hoy sí me enfocaré en un aspecto que debemos subsanar en nuestra forma de actuar en sociedad: el respeto por la opinión del otro y el insulto como tanque de oxígeno nacional. La etiqueta hoja de velocidad está disponible para todos en redes sociales, con las interacciones que aún respondo de las anteriores videocolumnas o de otros temas. Este formato no es un diario íntimo, ni palabra santa que no se pueda refutar. Escucharemos propuestas, temas, preguntas, enfoques, correcciones, absolutamente todo lo que ustedes deseen en los buenos términos. Pero en algo sí seremos categóricos: no pierdan el tiempo con insultos. Pasaremos de largo ante ellos. La indiferencia y la fascia son las mejores soluciones cuando hay falta de control en el lenguaje del emisor. A la ofensa personal la sentenciaremos con una especie de damatio memoria, porque el improperio jamás funcionará como argumento de persuasión. Ahora bien, les propongo, con palabras, coser la brecha de la polarización. El lenguaje lo considero hermoso, absurdo, esclavo e impotente ante su ancestral condena de la bíblica maldición de Babel. ¿Quién no ha vivido el silencio que nos oprime el pecho cuando no encontramos palabras para aliviar el dolor? ¿Qué hombre o mujer es tan divinamente ávido para expresar un desmesurado amor? El poeta, carpintero de las situaciones de pasión, sabe que la rima y la prosa necesitan desvelo, cicatrices y sudor. Ni qué decir de los vocablos que invocamos e imploramos cuando necesitamos pedir perdón. Judas jamás los encontró. El lenguaje es método de evangelización, herramienta en la educación, y se utiliza como artilugio también para la guerra y la condena. El tiempo se evapora ante los teoremas que el lenguaje le otorga al amanuense concentrado, al cronista desbocado y al editor entrenado. La elocuencia del lenguaje siempre será el patíbulo y asunto de ofuscación para las disculpas del numérico extraviado en incómodas cifras de un derrumbado anaquel en su montaña, un lapsus liber. La palabra manipulada se establece como una cacofonía, un asimétrico vocablo sin control en el mitómano discurso del lobo opresor. Pero lenguaje y alocución serán verdaderos aliados desde el fondo del pulmón para el arriero madrugador. Hoy, parece ser, ya no invocamos los sinónimos de comprensión, pero manifestamos, imponemos, juzgamos y evangelizamos bajo el rasero de nuestro sordo y encaprichado criterio. Hay una sed de justicia social que jamás se alcanzará porque no tiene ningún vocablo de paz, mucho menos un silencio que lo sustente. No sé en qué sentido las campañas presidenciales se consideran como el perfecto escenario para fingir una personalidad sugerida por un publicista y con intenciones de agradarle a todo el mundo, pero considero los candidatos presidenciales deberían contratar poetas, sastres de frases que les enseñen con el poder de la palabra a coser una rota y vivida sociedad, porque la política sin duda es un deber social, pero la palabra y la poesía son una irreemplazable necesidad humana. Feliz resto de día y buen fin de semana. Andrés Candela. Gracias, Candela. Mientras el dron luchaba ahí con el viento, que estaba a punto de llevarse ese dron, y propone Candela que los candidatos a la presidencia de la República contraten poetas
poetas para el tema de la palabra y el discurso. Que acudan a un sastre de palabras precisamente para que les ayuden a confeccionar ese discurso de la mejor manera. Es que hay que alejar el discurso del odio, el discurso El improperio. de improperio, de la descalificación. Es una muy buena propuesta que hace ahí Andrés, de verdad que hace falta la palabra, la poesía. El Que verso. demuestren el poder a través de los argumentos. Claro, sin duda. 7:57.